Hola Félix. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, para los que no lo conocen, Don Bici, Hola. mi amigo, mi familia, lo quiero mucho. A ver, ¿cómo te presentas? Bueno, mi nombre es Félix, ando con la garganta un poquito mal, así que esta no es mi voz tradicional. A veces me gusta, a veces no tanto. Muchos no saben que yo me llamo Félix, es muy anecdótico. Muchos en esta época de la vida me conocen como Don Bici. Por ahí algunos dicen que soy un influencer, un mecánico, un profe. Así que son varias personalidades múltiples viviendo en Es una este un ser. solo cuerpecito. Ya, a ver, ¿cómo partiste en la bici? No, pero esa es una pregunta muy larga, diría yo, A ver. porque y muy pocos lo saben. No me gusta a veces como presumir un poco de mi historia ciclista, pero yo empecé como por ahí cerca de los 10 más o menos. No tengo una certeza así tan exacta. Lo que sí tengo una fecha de hito, que es como el 27 de abril, por ahí, o 29 o 19 de abril del 97. Sí, 1997. en 1997 competí en mi primera carrera, en categoría infantil todavía. ¿En ruta? En carretera, sí, en un programa que se llamaba Ciclismo para Todos, que bueno, parte un poquito más atrás la historia, pero esa es la fecha como el hito donde empecé a ser ciclista de competencia, porque competí eso y tengo todavía guardadita esa medalla, debería haberla traído, pero son de las 3 medallas que yo aprecio, de las montones que tengo, y claro, pues esa vez fue mi primera carrera y la gané. Entonces brutal. Fue muy motivador, y luego de eso me invitaron a un campeonato nacional escolar que fue acá en Cerro Blanco, que yo muchos años después fui a Cerro Blanco y tuve ese flashback donde descubrí que ahí había corrido mi primer campeonato nacional. Dijiste, oh, era aquí. Aquí era como que un déjà vu, así como yo estaba en ese lugar, pero en realidad sí había estado real. Me habían, como dicen acá, me habían volado la raja. Porque llegué yo con mi calza de algodón, mi polera de algodón así ajustada, que me había ajustado mi mamá, a correr el nacional con todas las expectativas súper fuera de la realidad. Entonces acá me encuentro con corredores que eran de familia ciclista, con muchos años de experiencia corriendo de estas categorías que se llaman mini penecas, que son como así como rueditas, así como que no son pedales. Y yo de repente, el cabrón chico de región, compitiendo ahí, aguanté un par de vueltas y nada, me largué. Un guasito. No llegué de los últimos, claro, así como era como el guaso que no era de la capital. Y ahí quedamos todos los que no éramos como con experiencia. Y de ahí para adelante me siguieron invitando a campeonatos, me invitaron a ser parte del club ciclista de Quilpué. Y ahí fue sin parar, porque tuve desde ese momento una carrera ciclista siempre enfocada a ser como el mejor del país, estar en la selección, de ese tipo de cosas, ese tipo de objetivos. Harta presión igual. Era raro porque si bien no había tanta presión como de que te obligaran a hacerlo, al menos por mi parte, porque mi familia no era familia ciclista. Entonces de hecho a ellos les daba miedo que yo saliera a entrenar porque era peligroso, que los autos, que los camiones, la carretera. Y otros compañeros que eran de familia ciclista los obligaban a entrenar, y a veces me daba un poco de lata decir como que, oye, qué ganas de que mis papás me obliguen a entrenar, me digan, oye, anda a entrenar. Pero bueno, así pasaron muchos años. Tuve un compañero afortunadamente que fue un ciclista muy destacado, y nos acompañamos en toda la carrera ciclista, nuestros 12 años. Todavía lo recuerdo, que fuimos a nuestro primer campeonato nacional solos a Curicó, con 2 bicis cada uno. Viajamos de la quinta región a Santiago, aquí hicimos transbordo y nos fuimos a Curicó. 12 años, caros chicos, con 2 bicis. Imagínate que para uno es un atado viajar con la bici en el bus en ese entonces. Y claro, fue toda una aventura, inolvidable para esa época. Previo a eso, o previo a esa primera carrera, yo había tenido acercamientos con la bici, porque a mi hermano mi hermano mayor, 4 años más grande, le dio por correr triatlón. Cuando él tenía como, a ver, ahí si hago un cálculo, él debe haber tenido como unos 17 años, yo tengo 4 menos.
Entonces, no, esto fue mucho antes, en realidad tenía menos este gallo. y en Vía Alemana, que es la ciudad donde vengo, se hacía un triatlón internacional muy famoso, donde corría un triatleta muy famoso acá, Cristian Busto, Matías Brain, todas las superestrellas con los brígidos del pasado, en cierto modo, de esa época, iban. Y yo, como siempre, fui muy cercano a los mecanismos, las maquinarias. Siempre me gustó desde que aprendí a andar en bici, le metía mano a la bici, así dejaba las herramientas botadas, la bici desarmada en el patio. Siempre tuve herramientas en mi casa, porque en mi casa son todos mecánicos. Entonces, de ahí salió. Tuve acceso a las herramientas. Entonces, es como que yo nací con una herramienta así en la mano. Y efectivamente, claro, pues yo alucinaba con las tecnologías de las bicicletas. Pero partí en una BMX, así muy loco por la BMX y lo que se hacía antes. O sea, como que el ciclismo, en cierto modo, era el bicicross. Era como un cabro chico, era la mayor expectativa que uno tenía, así como saltar. Y bueno, ahora le pasa a los endureros, la mayor expectativa que tienen es saltar. No me ha cambiado mucho la cosa. Y yo andaba con mi bicicross, que así se decía antes, ¿ves? La bicicross a la moda, que era una bici antigua, que la soldaron, se rompió todo. Y yo saltaba, y lo que veía lo saltaba, así la vereda, un cartón, un amigo que se ponía de guata en el piso, todo era diversión. Y era diversión, o sea, yo desde que aprendí a andar en bici, que debe haber sido por ahí cerca de los 6-7 años, que me tiraron en una bajada, mi hermano con la hija de mi madre, ¿no? Éramos, claro, los amigos del barrio, y era como que mi padrino tuvo, de su trabajo le pasaron una mountain bike, que en ese entonces era así una primicia acá, era como que si a nosotros nos pasaran, no sé, la bici del Pogacar, así como que, no, mira, me pasaron esta en la pega, ¿queréis probarla así para jugar? Y claro, pues, o sea, andábamos con una bicicleta que era una mountain bike Lassen con frenos cantilever, neumático 2.1, que igual era una buena bici. Y nada, pues para abajo, yo metiendo la mano, el pie por entre medio del fierro, porque no me daba la altura completa de la bici, y ahí me tiré nomás. Qué brígido. Recuerdo que también, entre otras bicis que teníamos ahí media destartalada, me enterré como un pedal que no tenía pedal, era la pura barra, justo en la entrepierna, entonces como que estuve a punto así, o me rajaba para atrás o para adelante. Y era chico, entonces ahí fue el show así como que uno llorando en la calle así, y todos te decían, que eres llorón. Así como ese tipo de cosas como de antes. Y así, vueltos locos. No ha cambiado mucho, ahora también se dice lo mismo. Claro, es un poco, no han cambiado mucho las cosas en realidad. Y claro, y ahí fui acercándome, cuando a mi hermano, como te digo, se metió en esto de prepararse para el triatlón, y justo coincidió que mi papá nos regaló unas bicicletas, nos dijo, elijan la que quieran. Yeah. Así como que, wow, fue el gran momento de la vida en realidad. Así, yo sin saber el futuro ciclista elegí una mountain bike, obvio, con amortiguador, así era. Y mi hermano eligió una rutera, porque estaba preparando el triatlón. Entonces, finalmente yo como que me apoderé de esa rutera. Después, bueno, el triatlón fue una historia aparte. Y ahí, claro, pues yo aluciné con las bicis, conocí a la gente con la cual mi hermano estaba preparando, entre los cuales había un señor que fue como mi mentor, y que tenía una tienda de bici, un tallercito chico. Y yo terminaba así como el cabro chico metido, que tenía toda la tarde libre, entonces yo iba al taller a conversar y a ver qué es lo que hacía y hablar de ciclismo. Era súper loco, como que ya empezaba. Lo que le pasa hoy día, yo siempre lo comentaba con amigos que fuimos ciclistas de antes, es lo que le pasa hoy día a la gente que se sube a la bici teniendo 30, 35 años, 40, y que como que se empiezan a rayar un poco con la bici. Y hablan de bici, se saben los modelos, y que es lo máximo, y que la bici, yo me quiero casar con la bici, y que para qué necesito otras cosas, necesito solo la bici. Bueno, eso a mí me pasó cuando tenía como 10 años. Y era así como que el niño que se paraba así, hola, ¿cómo estás, señor? Eso. Y como me metí, de hecho, esa persona me invitó a mí a las carreras. Ya. Él me sugirió a mí ir a las carreras,
Y te metió en las drogas duras. No, totalmente. O sea, yo creo que la aspiración de él tenía como un poco, yo diría como, no sé si alguna frustración. Después lo fui descubriendo en el tiempo, porque él tenía un hijo que también era ciclista y era muy bueno, pero no le gustaba entrenar. Entonces podría haber sido una super estrella, pero no le gustaba entrenar. Pero a mí sí. Entonces yo era el hijo que nunca tuvo. Yeah. Y don Ricardo Galleguillos, que era esta persona que falleció desafortunadamente en la misma carretera donde entrenamos toda la vida. Un accidente. Sí, un camión le golpeó y no soportó el accidente. Entonces fue súper triste y todo. Pero en ese entonces, claro, él ya era mayor cuando yo empezaba y eran pura gente como jubilados del puerto. Y eran todos amigos y yo terminaba, era el niño de 11 años, 10, 11 años, que salía a entrenar con los viejitos y me enseñaban todas las cosas que ellos sabían de las carreras. Entonces, y yo, así era una esponja, absorbía todo el conocimiento, me enseñaban cosas y para más remate, iba a las carreras y ganaba las carreras. Entonces era como súper aplicado todo lo que ellos como que, y se sentían muy orgullosos. Después yo llegaba al local, así como que, llegaba del nacional, así como, hola, mira, gané esta medalla, así como que, y don Ricardo decía, mira, y llegaba otra persona y le decía, mira, el campeón de Chile, el orgullo, como, y se salía tercero, segundo o cuarto, y le decía, el cuarto campeón de Chile, y era muy bonito. Yo aprecio mucho esa como motivación y reconocimiento que él hacía, porque yo siempre estuve en los campeonatos, siempre con mi amigo, siempre estábamos en el top 10, entonces, pero estar en el top 10 cuando uno es chico es frustrante, no es como decir, estuve entre los 10 mejores de Chile, pero no ganamos, como que uno se fija tanto en eso, como que decir, no ganáis, pero saliste sexto, saliste octavo, saliste cuarto, salís cuarto. Igual es un buen lugar. Son buenos lugares, pero uno como que no los quiere más. Uno no los quiere estar ahí en el podio. Y no solo con cabros chicos, la gente que adulta igual. Pasa después, pues. Entonces, eso fue como un poco un resumen de las tantas cosas, un resumen de la historia ciclista. O sea, y yo después, claro, en el ciclismo me desarrollé mucho. Estuve en una convocatoria de selección, estuve en los campeonatos nacionales, hicimos con el equipo que teníamos, hicimos un récord de velocidad olímpica, que es el Team Sprint que yo explicaba en algunos videos, que lo corrieron en el mundial, y en el velódromo éramos así muy buenos, muy buenos. Yo tengo varias medallas nacionales y regionales en millones, y así como que fue como que los años se pasaron muy rápido. Mi adolescencia fue entrenar, así como que hay mucho como que sí, igual carreteaba entre medio con compañeros del colegio, así como que yo después terminaba el carrete y me iba en la bici. Yo llegaba en bici, me iba en bici a la carrera, llegaba a la casa, me duchaba, tomaba la bici y me iba a la carrera. Sí, una vez hice esa gracia de como de pasar de largo y claro, pues en ese entonces, cabros chicos, tomábamos vodka naranja. Me acuerdo que es como la introducción al copete que uno tiene de repente de chico, de adolescente. Y claro, pues la carrera yo sudaba alcohol. Malo. Gané igual la carrera, pero encañado. Pero claro, y después no despertaba hasta el otro día, así descanso, comer y todo. Y esa es como la historia, en cierto modo, resumida, ciclista. Por eso que sé tanto de ciclismo de pista, de ciclismo de ruta. Que empezaste muy temprano. Empecé muy chico y aprendiendo mucho, siempre con disposición a aprender. Y de mountain bike, el mountain bike yo lo hacía cuando no había carreras de ruta o me quedaba fuera de un selectivo, me iba a correr mountain bike y siempre también estuve en el top 10 sin esforzarme. Entonces, y era muy entretenido. A mí el mountain bike me gusta mucho porque es muy técnico. Tengo mucha habilidad en la bici, que siempre cuento esta anécdota de que es porque cuando era chico, un amigo, jugábamos a caernos. Entonces poníamos una roca en el cerro y nos tirábamos, chocábamos con la roca, y el que caía de pie, el que se zafaba y caía de pie, ganaba el juego. Entonces cualquier técnica. Yo le invito a la gente a que haga ese juego, tengan cuidado con la edad y los huesos, ya cuando uno es más grande cuesta que se recupere,
jugar a caerse te da mucho dominio. Ese juego y los de 30, 40 ya no nos llevamos tan bien. Yo creo que ahí hay que ver el carnet siempre antes de aplicar esa jugarreta. Pero eso en resumen. Después yo entré a la universidad y ahí como que se acabó el mundo ciclista, porque fui a una universidad muy exigente donde ya no tenía 8 horas para entrenar, tenía 2 con suerte. El último año tuve 4 accidentes, como que en todos los años de carrera nunca había tenido accidentes, que tenían una muy hábil, pero tuve 4 accidentes como serios, así, donde uno me caí en mountain bike y en el hospital me decían que me había caído en moto, que dijera la verdad. Y yo, no, me caí en bici, iba rápido, así sería el porrazo. Estoy todo así, yo me depilo así como ciclista y me aparecen todas las heridas, las reales heridas de guerra. Después tuve otro accidente cuando estaba en un selectivo nacional y ahí me fracturé la muñeca. Muy serio, porque eso era un pase para hacer una gira y todo. Fue una etapa muy dura. Y de ahí me dediqué más a estudiar. No me costaba estudiar, siempre tuve esa ventaja. Así, tuve esa facilidad. En el colegio lo mismo, ¿no? Era muy buen estudiante. De hecho, en el colegio me daban permiso para ir a entrenar, así como que era como que ni siquiera necesitaba comunicación. Yo tenía que ir a entrenar al velódromo de Playa Ancha, que ya no existe, que lo demolieron, un velódromo espectacular. Y ¿Por qué? ¿Por qué lo demolieron? Para construir un gimnasio que iba a albergar a más personas. Ah, ya. Entonces, claro, en la planilla Excel era como beneficiarios 10 ciclistas de la región. Versus 5 multicanchas, una piscina, salas de gimnasio, entonces eran mucho más beneficiarios. Claro. Eso era porque era un terreno del IND y ellos tomaron las decisiones así como muy de lo que tenían en ese momento. Después hace poco, esto es como un poco cagüín, se hacen unos juegos entre Chile y Argentina, que se llaman binacionales. Yo fui al primero de esos, que fue cuando se hizo este acuerdo por Campos de Hielo Sur, y como esa dada de mano, abrazo medio cínico, dijeron vamos a hacer unos juegos deportivos en honor a esta negociación. Bueno, le tocó a Valparaíso y Valparaíso no tenía velódromo, y después de muchos años pesó esa decisión. Sí, pero ya no existe. Y hacer un velódromo es muy complejo. Bueno, yo me iba del colegio, me decían, ¿te quieres entrenar? Sí, váyase nomás. Y yo así como que, profesora, me tengo que ir, así como inspector. Sí, vaya nomás, que después... Acreditado. No tenía que pedir comunicación, nada. Y era como que mis compañeros me decían, pero... ¿Cómo la hace? Nunca se lastimaron, nunca me importó faltar a clase tampoco. No tenía esa semilla de evitar la clase. Bueno, en la universidad pasaba eso, pues, de que no me costó seguir estudiando, tenía más tiempo, como estaba lesionado, tenía más tiempo para estudiar, me iba súper bien. Momento, ¿qué estudiaste? Yo estudié una primera carrera que se llamaba Matricería en Plásticos y Metales. Esa carrera la estudié porque la matricería es quienes hacen los moldes para las cosas. Siempre me ha gustado el tema de los mecanismos. En el colegio yo había estudiado en un colegio técnico de electricidad industrial, de mucho de electricidad también, como técnico electricista y toda electrónica. Y en la universidad estudié eso porque yo me había rayado con las bicis. Yo quería hacer piezas de bici, quería hacer cascos en fibra de vidrio, quería hacer el molde para eso. Entonces dije, este es el camino. Y yo tengo un casco guardado, está en la casa de mi mamá, un casco de fibra de vidrio que lo hice a mano, que era igual al de Lance Armstrong, que era así como un casco de giro, que era pero así muy bonito y muy rupturista para ese entonces. Es como hoy día cuando vieron a Vingegaard con ese cabeza de tiburón, parecía una galleta de la fortuna al revés. Así de rupturista fue en ese entonces. Y yo corrí un nacional con ese casco. El casco pesaba mucho, pero era aerodinámico. O sea, cumplía la función. Nadie me lo cuestionó, los jueces, no, nadie. Funcionó, pero sí, era muy pesado porque lo construía a mano. Qué seco. Tuve el error de construirlo con técnicas no muy profesionales de la cabra chico. Pero... Lijé la fibra de vidrio, y la fibra de vidrio hay que estar muy protegido. Yo lijé, me enterré, que me picaba todo porque me había enterrado vidrio en los brazos. Ahí fue mi primer acercamiento como con el diseño, en cierto modo. Yo me hice amigo de un señor que hacía piezas en fibra de vidrio para los autos.
Y a él yo lo iba, era como, hola, buenas tardes, usted amigo de mi tío Mario, así como que era amigo de un tío, me dijo, oye, andan del no sé cuánto, que él tiene todo para hacerlo. Y era el cabro chico que iba a aprender, así que era como un aprendiz, igual me decía, oye, ¿podía ayudarme en esto? Y yo sí, obvio que le aprendo. Claro, porque aprendía. Bueno, y así terminé en matricería, estudiando eso, y después como tuve 2 accidentes más, en un binacional me acuerdo que me caí en la mitad del peralte del velódromo, como en el óvalo me caí en la mitad y terminé en la línea de meta, arrastrando, me caí desde arriba y me arrastré hasta abajo y ahí quedé súper dañado. Y después en diciembre antes de un nacional me caí y ahí perdí la memoria. Estábamos practicando la Mason y había un poco de tierra en el piso. Oh, brígido. Y nada, ahí reboté. No tuve ni un pelón, pero reboté, pero mucho golpe, el casco se molió. ¿El que hiciste? No, otro. No, uno tradicional. Y se molió el casco así en muchas partes y yo no me acordaba de nada, estaba en una camioneta, veía a los chicos que entraban y me preguntaban, oye, ¿cómo estás? Y yo decía, ¿quién eres? Así como que, y tengo, lo raro es que tengo esos recuerdos de ese momento donde yo no recordaba nada. Después me empezaron a agarrar para el liceo porque como que, nada, te caíste y era como, antes no era tan serio, acá hoy día te pegaba en la cabeza escáner y toda la cuestión. Sí. Bueno, después de la noche estuve en el hospital toda la noche, todo el día en observación. Pero ahí se acabó la carrera ciclista así como prometedora porque también rompí la bici, pasaron varias cosas. Y también, claro, o sea, mis papás tampoco tuvieron la visión. Mira, el perrito me vino a dejar un juguete, un gato. Y tenían la visión de que no, o sea, vamos de nuevo, sino que no, esto es muy peligroso, mejor apartémoslo, hagámoslo a un lado. Bueno, seguí estudiando y dije, ya me voy a ir a un escalón más sofisticado y me metí a estudiar ingeniería del diseño de productos. En una universidad, en la misma universidad, pero en la parte de ingeniería, donde es una pesadilla así como en términos de exigencia, así que ahí me pasé los siguientes 5 o 6 años de la vida estudiando así muy metido en hartas cosas, y estuve en centro robótica y promoción universitaria, proyecto de emprendimiento, pero la bici ahí pasó a segundo plano. Y después, cuando llego a Santiago ya trabajando y todo, me metí en el activismo y ahí volví a la bici. Así que tengo el perrito acá. Siéntate, quiera. Va a aparecer por ahí. Así que así volví. Sí, pues ahí me metí en la bici, en el activismo. Hicimos la primera actividad fue el pedaleo a la luna, que es algo muy bonito que se hizo en una organización que era muy grande. Y era pedalear al Cerro San Cristóbal de noche con la super luna. Y de arriba había un evento con un grupo de música que se llama Mecánico. Ahí para que lo busquen en Spotify, muy bueno. ¿Y eso no lo volvieron a hacer nunca más? No, porque fue una conjunción de gestores, de condiciones, o sea, tenía que ser en ese momento. Hoy día si se quiere hacer eso, se desborda y se sale de control. No, y hay que tener cualquier paco encima, además. Por eso, a eso voy, de que en ese entonces no se necesitó tanta seguridad, sí fuimos rigurosos en el acceso y todo, pero no estaba tan descontrolado el mundo de los pedaleros. Hoy día hay muchos pedaleros. En ese entonces solo se hacía la cicleta del primer martes, donde todavía era revolución, donde todavía no estaba autorizada, no era patrimonio, porque hoy día tiene otra connotación. Y era el único evento donde la gente confluía. Y esta organización que era Happy Ciclistas, que era como un derivado de Movimiento Furioso Ciclistas, que es como de los más emblemáticos. Hay más antiguos, pero ese fue el más emblemático. Es la historia que yo siempre cuento, que viene una organización, hay diferencias, se dividen, forman otra, y ahí nacen 2. Después se dividen, forman otra, nacen 4, y así sucesivamente. Y esa historia se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Es como natural del ser humano. Sí, no va a parar. Bueno, y ahí nosotros fuimos parte. Yo en ese entonces participé con esta como primera o segunda generación de Happy Ciclista. Hicimos ese evento al cual la mamá de mi hija me inscribió, así como suplantándome, así como que me cachó que yo motivaba por la bici, como que mandó mi inscripción y dijo, oye, yo sé de bici, quiero ayudar, así como que, y después me dice, oye, tienes que ir a un evento, y yo, ¿qué evento? Así como que, y ahí, bueno, ahí se abrió el mundo del activismo.
Hablando de eso, ¿en qué momento aparece tu hija? No, mi hija apareció antes de que yo volviera a la bici. Durante la universidad. Terminé la universidad y empecé a trabajar acá en Santiago porque me vine a Santiago por trabajo. Y ahí llegó la Amanda. Ya. Entonces, claro, pues la Amanda en un principio chiquitita me acompañaba, yo la llevaba en la silla, íbamos a todas las reuniones cleteras, activistas, por ahí hay algunas pocas fotos. Y andaba ahí conmigo, o sea, ahí le gustaba ir a las bicis, metía mano. Era un poco para mí así como el escenario perfecto. Claro. De hecho, amigos míos se reían porque me decían, pero weón, basta. Decían, es la única niña que conozco que tiene 4 bicis. pero claro, esa era como mi motivación o como ese típico como sueño que de repente tienen los papás de que a uno le gusta, eso, le gusta el hijo. Le va a gustar. Claro. Y en realidad hoy día no le gusta tanto. No le gusta tanto. Le gusta la bici, pero claro, o sea, es difícil andar en bici para los niños. Hoy día la Amanda tiene 14 y andamos en las bicis plegables de repente, pero la ciudad es muy, muy hostil para las infancias. Yo soy súper hábil en la calle, tengo muy pocos altercados, pero andando con la Amanda en la calle es súper complejo. Sí. Porque yo de repente, no sé, totalmente. hay un auto estacionado en la ciclovía, yo me meto a la calle, hago señalizo, exacto, hago mi espacio y le digo a la Amanda, Mandy, vámonos por acá. Uh-huh. Yo blindo el espacio, pero no, le da miedo, se baja, se sube, camina por la vereda. O sea, son ejemplos pequeños de que, claro, ahí donde yo razono y digo, pucha, alguien que no anda en bici tiene todas estas dificultades. Claro. Y eso es súper... O el que está iniciándose, le da miedo. Sobre todo el que está iniciándose. Me acuerdo mucho una campaña que hizo el Ignacio, el cletero ambientalista, que se llamaba Te acompaño al trabajo. En bici. Y es súper valioso fomentar eso, como hacer esta iniciativa de acompañamiento, porque las personas necesitan aprender a moverse en la calle. Es súper distinto en la cicletada, sí, totalmente. Ir al cerrito, porque son espacios seguros. Pero cuando uno anda solo en la calle es lidiar con los autos, las micros, claro, y con el pensamiento distorsionado que tiene el automovilista cuando anda en el tanque, es súper difícil, hay que ser muy cuidadoso. O sea, gente, yo creo que todos los que andan en bici saben que es muy, muy, muy complejo andar en la calle. Aparte de una gente loca, así como psicópata, no tratada, por llamarlo así, psicópatas, y que se descargan con el más débil, que en este caso el más débil frente a un tanque y un humano, obviamente, así, sin totalmente expuesto. Totalmente expuesto. Desafortunadamente es así. Bueno, y así volvió a la bici. Así como, sí, activismo, hicimos el primer Mapocho pedaleable, que desencadenó en una ciclovía que tuvo un tiempo ahí. Sí, la cerraron después. Que era un proyecto de tesis en ese entonces de un chico que se llama el Tomás Chiburú, que después fue concejal. Ahí hubieron unas vueltas, hubieron varios chicos que se metieron en la política y otros trabajando para el gobierno. Pero es parte como del alcance que uno tiene en este universo del activismo, que es súper distinto al ser pedalero, porque hoy día se divide en estos mundos. Hoy día hay muchos grupos de pedaleros que organizan salidas, cicletadas, revolución para acá, para allá, pero hay muy pocos que participan en la gestión del ciclismo urbano, que es lo que necesitamos hoy día. Hace poco se hizo el Foro Nacional de la Bici y yo no pude ir, desafortunadamente, pero yo encuentro que hubo poca participación para tanto ciclista que hay. Claro. Incluso me atrevo a decir que yo siempre diferencio la palabra ciclista del pedalero, porque hay mucho pedalero y poco ciclista. O sea, hoy día justo veía, por ejemplo, Pausa. Yo puedo hablar. ¿Cuáles son las diferencias entre un pedalero y un ciclista? Ya, pues a eso iba. Un pedalero es una persona que pedalea, que no tiene un objetivo, que lo hace por gusto, que quiere medirse con su entorno. Un ciclista es alguien que hace deporte con un objetivo. Por ejemplo, hoy día hay muy pocos ciclistas. En el tiempo se fue gestando, antiguamente había una categoría de ciclistas que eran los laborales.
y que era pura gente como nosotros, así como que tenía que trabajar, pero que le gustaba la bici, le gustaba la competencia, pero estaban en esa condición de tener que igual que ir a trabajar, que no tenía todo el tiempo del mundo para entrenar, y eso es lo que hoy conocen como Canadela. Y por otro lado estábamos los federados, que los federados éramos los que podíamos representar al país, que era el campeonato nacional federado, que éramos de alto rendimiento, muy alto nivel. Y por ejemplo, un federado que fuera a meterse a Canadela era como deshonroso. Era como que, ¿cómo te vayas a meter con la gente que no es deportista de ese nivel? Era muy deshonroso ir a meterse a Canadela. Y habían pocas carreras de Canadela y muchas federadas, porque había muchos ciclistas al revés. Que querían deporte, objetivo de campeonato, ser el mejor del país. Y en el tiempo se fue invirtiendo esto. O sea, ahora hay muchos ciclistas Canadela y hay muchas carreras de Canadela y carreras federadas no hay. O sea, hoy día el ciclismo amateur se ha tomado, digamos, la palestra y hay muchas carreras de marcas y al final son todas amateur. Muchos se preocupan como de lo profesional que son, pero en realidad no lo son. Son carreras amateur que no son federadas. Entonces, carreras federadas, ¿qué tienen que hacer los federados? Que son poquitos. Ir a meterse a las carreras de Canadá, sí. Entonces pasa eso y se empieza a volver cada vez más competitivo. Yo me acuerdo hace un tiempo hubo toda una polémica porque en Canadá estaban todos muy agresivos creyendo que estaban corriendo el campeonato del mundo. No, o sea, yo hasta donde yo sé, Canadá es ir con el cuchillo en la boca. Dopaje, así como todo así como, por eso, así como demasiada competitividad para lo que es más recreativo. Donde hay que situarse en tu posición, o sea, somos gente que nos gusta y competimos, pero entre nosotros. Pero se ha vuelto como una carnicería un poco así. Sí, totalmente. Y lo que me han dicho los que van, así como, sufren harto. Sí. Y categorías federadas tienen que salir a otros países a competir con nivel alto. Los chicos que corrieron ahora el mundial, o sea, estando acá, están a un nivel súper poco competitivo, porque compiten entre ellos, son unos pocos. Hace poco hubo hay una chica que siempre está como, que es competidora, que estaba como reclamando porque habían carreras donde se excluía la categoría femenina, y es porque hay muy pocas. Claro. Entonces, pero tú vas a ver grupos ciclistas de entrenamiento y hay millones de cabras haciendo ciclismo con la última pinta de ciclismo, alta tecnología, pero las corredoras son súper pocas. Y ahí es donde yo diría que eso, así como es algo súper personal, hago la diferencia entre un ciclista y un pedalero. Claro. O sea, pedaleros tenemos, y de hecho el Canadela, donde son ciclistas, estos ciclistas como medio intermedios, todavía son ciclistas, pero pedaleros hay un montón. O sea, hay cosas de ir a darse una vuelta a la ciclorrecreovía, a una de las cicletadas de Revolución Ciclista, ir al Toyo, un fin de semana. Sí, vemos pedaleros por montones. Donde el pedalero, tú ves un ciclista se hace su carga de carbohidratos en la mañana, come entre medio gel, todo súper técnico, y termina y se va a recuperación. Va a hacer su segundo entrenamiento de complementario, pero no, el pedalero, ¿qué hace? El pedalero se hace su carga de carbohidratos, se come los geles, hace todo lo mismo que el otro ciclista, digamos así, pero termina la pedalea y se va a un asadito, se toma una chela. Sí, entonces, se va a carretear. Esa es la diferencia, sí. Esa es la gran diferencia. Yo hoy día soy un pedalero. Yo salgo a comer y siempre molesto. Pedaleo para comer sin culpa. Y claro, muchos lo hacen así y es súper válido, así, no hay que condenar, incluso pasa eso. Hoy día hay mucho en este universo pedalero. Puede haber gente que esa opinión tuya no le guste, ¿cachai? Así como que no, los pedaleros y los ciclistas. Todos dicen, no, los ciclistas somos todos ciclistas. No, amigo, somos pedaleros y nos hacemos por diversión. Y en ese universo de pedaleros pasa esto de que hay gente que es muy competitiva, pero compite con ellos mismos. Y sí, ha sido una de las razones por las cuales yo he visto, porque siempre estoy como atento, no me involucro mucho, porque tampoco me gusta estar, o no me da para estar metido en tantas cosas, y veo cómo los grupos se dividen por eso, porque se dividen entre los lentos, los rápidos, los competitivos, los no competitivos, que viene el competitivo y le dice al lento, le dice, oye, pero si soy lento, mejor no estés con nosotros. Y esa cuestión se repite y al final terminan siendo cagüines, terminan siendo funas, por discriminación, por diferentes cosas.
Y ahí después hay otro tipo de funas que cuando la gente se junta en No, la no. bici, salen 2 veces Si- y creen si que son entramos- los mejores amigos, pero ahí eso es interminable. Si entramos en eso, no terminamos, Pasan cosas muy... Aparte que también ha pasado un fenómeno que yo creo que ha pasado en todo el mundo, porque en todo el mundo la bici creció exponencialmente, sobre todo en la pandemia, y tiene que ver con la salud mental de las personas. Entonces la bici es un bypass o es un taponcito dentro de las cosas complementarias a tener una buena salud mental. Y mucha gente, yo diría que ahí me tira un piscinazo, así como típicas proporciones 80-20, así, el 80% yo diría que son gente que está taponeando con la bici. Quiero decir algo, que lo tengo. Hermano, puedes salir a andar en bici y creer que haces terapia. Es un pañito de agua caliente. Es un pañito de agua, así como es un pañito. Ve a terapia, ve a psicólogo. Hay muchos compañeros y compañeres que, weón, ocupan la bici para hacer terapia y al final, weón, no, eso. No, Es una tapa la weá, entonces... Está súper probado. Es terrible, weón. Está súper probado que al final, a nivel de salud mental, está la terapia, digamos, que puede ser conductual, psicoanalítica, están los fármacos Uh-huh, y el ejercicio. uh-huh. Entonces hay gente que se salta esas 2 etapas Exactamente. que son antes y se va al ejercicio y Uh-huh. claro, tenía una inyección de serotonina, de dopamina. No, y me lo han dicho. Y uno dice, oye, no estoy listo. Solo necesito dame una vuelta. Bueno, Sí. me lo han dicho así como, no, es que yo no necesito ir al psicólogo, yo no necesito, ¿qué es eso? Andar tomando, es que no es que tomes cosas, es que vayas a terapia, es que busques ayuda y que alguien te oriente a cómo lidiar con tus cosas sin tener que, o sea, dejar todo, es como que, yo me imagino que los buenos están así como peleando con su pareja y ahora no puedo, voy a salir a dar una vuelta y a la vuelta hablamos, y es como, qué chucha, weón, ¿cachai? Entonces... Eso, weón, mal, Mira, pésimo, yo he estado pésimo. en salidas donde hemos tenido que esperar a compañeros una discusión familiar. Y ellos tapando con la bici. Uh-huh. Ni hablar de... Yo que escucho mucho a las personas, en el taller que tengo, como yo a veces bromeo, como que no hago mecánica, hago psicomecánica, Sí, porque es va verdad. la gente y se certifico. relajan cuando uno está conversando y están viendo la bici y empiezan a soltarse y empiezan a contarme cosas que yo digo así como que a veces me pregunto, digo, me dan ganas de decirle, oye, ¿por qué me estás contando esto? Así como que esto es demasiado privado. Sí, es y verdad. se siente, yo no sé si soy yo o la situación, que se dan esas cosas. Y también mucha gente que me dice, no, yo toda la plata que me ahorro en psiquiatra me la gasto en la bici. Oh, weón, sí, Imagínate. totalmente. Y son muchas Me pasa eso que como que escucho locos que me dicen, no, me compré esta tricota de 80 lucas. Y yo, pero ve al psicólogo, estáis loco, esa weá es carísima. Y yo como, qué chucha. Sí, bueno, ahí hay una distorsión. Es como mierda. O prioridades. Se bromea mucho con las prioridades, pero Sí. claro, uno dice, oh, no me voy a comer, no voy a almorzar hoy día, no sé, para ahorrar, o me voy a comer un pancito. Ujú. Y en paralelo te estás gastando así como Sí, un es accesorio como- muy caro. Sí. Mira, igual tener una bici rica igual es rico, sí. Obviamente que sí, Lo sabemos. pero estáis Pero- tapando el dedo con un sol. Pero ¿sabes? exacto, no hay que tratar de tapar el dedo Eso. con un sol. Eso es como un consejo. Pero sí, yo doy, Pero yo doy fe de que yo soy- voy al taller a acomodar algo de la bici y termino hablando Se acomoda de un algo poco personal. la cabeza. Sí, es verdad. Hago terapia y hago mecánica. Tú haces mecánica y yo hago terapia. Yo psicomecánica. Oye, aquí, vamos a hacer una pausa. Quiero que muevas el dado. Tengo que tirar el dado. Mira, tienes opción 1, opción 2, Ya. opción 3, opción 4, opción 5 y opción 6. Ya, vamos a hacer este juego al que me sometí. Para que tomes un respiro. 3. 3. Oye, quería el chocolate. Ya. ¿Uno o me Los que quieras. No, no. Un poco de azúcar para mi garganta. Lo que tú quieras. Bueno, Ya. Otra pregunta. se va a escuchar el crunchy acá en el micrófono. No importa. Bueno. ¿Algo que consideres que superaste? Una cantidad de cosas. Mira, yo creo que
justo ayer se cumplió, hoy día estamos a 5, ayer se cumplió 2 años que yo empecé en este local de acá del centro. Iba a hacer un post y todo, pero como me empecé a sentir mal físicamente, como que... Y entre las tantas cosas que tengo el día a día, no hice nada. Muchos ven mi cuenta de Instagram que me presiona el algoritmo, así como, oye, publica esto cada cierto tiempo, publica consejos de publicación. Yo no pesco nada. Es súper orgánico, es como súper espontáneo. Es raro que haya una publicación planificada. Pero se cumplieron 2 años de que volví a empezar de nuevo en el tema de vivir de la bici. Tuvo dura la caída igual. Ya había tenido como, claro, uno siempre está emprendiendo en cosas. Yo me salí del mundo como de la ingeniería, así de fabricación, que fue en lo que trabajé muchos años. Muy estable, por llamarlo de alguna manera. Trabajé en una fábrica nacional, súper bien, internacionalmente. Después me fui a una empresa china, que donde anduve para allá y para acá. Trabajé con puros equipos internacionales. Todo como muy, así como organizado, bonito. Tenía que quedarme ahí aguantando como las cosas buenas y malas de los trabajos dependientes. Pero decidí salir de ahí. Por diversas circunstancias salí de ahí, me fui a una aventura a trabajar a un trabajo muy, muy opuesto, pero también muy creativo, que tenía que ver con lo ambiental. Trabajé en un parque nacional. Eso fue cuando te fuiste al sur, así. A Torres del Paine, a una ONG ambiental, donde construíamos senderos, puentes, estábamos a cargo de viveros de hecho allá deben haber todavía como 25.000 arbolitos de leña. Brutal. Que criamos en cierto modo, pues se murieron hartos, pero ese era el desafío. Y entre un montón de proyectos que eran parte del día a día y era mucha aventura. Muy bonito ese año que estuve trabajando. Después me salieron proyectos de asesoría acá, de comercio internacional, de desarrollo de productos, donde diseñaba cosas, trabajaba con China. Y funcionó bien. Después me puse a picotear, a hacer más cosas. Como siempre súper inquieto, hice clases de inglés para las empresas, así como un montón de cosas, así como personalizado. En paralelo empecé a hacer clases de mecánica. Dios mío. Empecé a hacer clases de mecánica y yo solo hacía eso. Ya. No hacía mecánica. Y de a poco los alumnos me empezaron a pedir, oye, profe, usted no arregla bici. Y como que yo no, sí. No tengo tiempo para eso. Y finalmente se dio esto. De que empecé a vivir de la bici. Después dije, ya, ok, empecemos a arreglar bici. Superado. Y ahí nace Don Bici. Creo que era un 6 de junio del 2018, si no me equivoco. Por ahí. Como un año, sí, como 2 años antes de la pandemia. Como coincidió mucho, coincidió con estallido social, donde estallido social mucha gente empezó a usar la bici. Yo vivo acá ahí te conocí. En el epicentro de donde estaba la cagada. Ahí apareciste tú, así como que me hablaste y yo así como que, ¿quién chucha eres tú? ¿De dónde te conozco? Porque yo siempre súper poco abierta, así como ¿de dónde te conozco? Me acuerdo de ese episodio. No nos conocemos. Es que yo estaba encerrada y decía, bueno, quiero salir. Y tú me dijiste así como, bueno, estamos en pandemia, contrólate. Y yo, sí. Bueno, pues. Bueno, ahí conocí a Sonia. Y ahí no nos hemos separado en este largo camino del Hobbit. No sé cómo le llamas tú esas cosas que te gustan. Terapia. Psicomecánicas. Terapia. Y claro, pues entonces pasa eso y desde el 2018 empiezo a vivir de la bici. Ahí aparecieron así gente que conocía, hicimos emprendimiento, armamos una super tienda, no funcionó, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero al final son experiencias que te van haciendo quedando, fuerte. Pues. Y claro, más que haciendo fuerte, es curioso esa frase de que hay que tomarse como el aprendizaje. Y sí, hay aprendizaje, pero en realidad a veces las cosas salieron mal y mal. No hay que darle más vuelta. Es como que no volvamos a cometer el mismo error. Seamos más cautelosos, más analíticos, menos confiados. Yo soy una persona súper confiada y muy relajada con la gente. Entonces
eso en algún momento me pasó la cuenta, claro, y ahí, claro, se acabó eso y tuve que empezar de nuevo. Tuve que volver a trabajar así como en mi casa y después se dio la oportunidad y empezamos con el nuevo proyecto, así como pum, otro tallercito. Funciona, pero bacán. Estoy desbordado ahora de trabajo, así como que bueno, también se dieron circunstancias adicionales, así de la vida en general, donde tengo menos tiempo, muchos cambios así como en la rutina, pero he hecho que las cosas funcionen, así que así estoy el día a día. Así que eso es como algo que he superado, eso es súper importante, como volver a empezar por enésima vez, diría, que es como algo como súper resiliente, porque perfectamente podría yo haber abandonado, haber dicho, claro, no, vuelvo a la fábrica, a la ingeniería, y como que el camino como sí, distanciado de las bicis igual. Pero me gusta la bici. Se nota. Me gusta. Se Como nota. yo digo, a mí me gustan mucho las bicis, pero no los ciclistas. Bueno, estamos cayendo casi que en lo mismo ahora. Ya, guacho, a ver, de nuevo. Toma agua, pero el dado. Ya, espero que me salga el 1 o el 5. El 5, Este truco es como viejo, ¿sí? Como que no sale el dado. ¿Cómo se llama? Pero dale de nuevo, para que no repitas. De nuevo. Ya, bueno. No, está cargado este dado. Lo siento. Está cargado. A ver. Bueno, estas son las gomitas ácidas, ¿no? No sé. Es muy bueno para la carga de carbohidratos en rodaje. Mira que Dios mío. Ahora regalona. Me ladró toda la llegada acá y ahora quiere cariño. No la veas. No hagas contacto visual. Ella es Kira, tiene mucha ansiedad. Va a ladrar. Sí. Guacho, un consejo corto como ciclista. O pedalera. Como los dos. Como pedalero. Un consejo como pedalero que quieras darle a los que andan en bici. Yo siempre digo, no se pasen tele, chicos. Sean humildes. Traten de andar con una actitud. Bueno, ya di el consejo, pero uno solo. Bueno, ¿y consejo como persona? También, humildad, también. Pero escuchar, yo creo que como persona hay que tratar de escuchar al otro. A ver, ¿alguna alimentación que recomiendes? Siempre recomiende, difícil, pero yo diría que más que algo en particular, como tratar de evitar de comer gluten. Ya. Porque eso es algo muy bueno. En general. En general, claro, y como que tratar de evitarlo. Más que hoy día todo lo que abrimos una despensa y vemos la ficha y todo tiene gluten. Y eso tiene un montón de efectos, digamos, en la salud general de las personas. Y como vi, yo de repente veo hartas charlas así tipo TED Talks. Y había una que me gustaba mucho en español y que decía más mercado y menos supermercado. Así de simple, así como más feria y menos paquetes, super, menos paquetes. Menos conservante. Eso es válido, pero también es válido reconocer que cuando las personas hacen ejercicio, deporte, necesitan comer mucho. Una de las cosas que nos había contado de que yo cuando era deportista llegaba y me comía todo lo que había en la casa. Mi mamá se quejaba de que se comen todo y era como se comen todo, era yo. Ajá. Y había fruta, yo llegaba al entrenamiento, me acababa todos los plátanos, me llevaba plátano, me comía una fruta, avena, me echaba de todos los cereales que había, miel, chocolate, todo lo que hubiese. Y después cuando dejé de ser deportista, mi mamá siguió comprando lo mismo. Y yo no me comía nada y el reclamo pasó a ser, no se come nada, se echa todo a perder. Pero efectivamente cuando uno hace deporte y quema, porque claro, uno quema 4.000 calorías diarias más o menos cuando hace deporte, en ciclismo específicamente. Sí, es harto. 4.000 por lo menos. Y ahí, claro, hay que contrarrestar. Y ahí, claro, harta pasta, harta alcachofa, harta betarraga. La betarraga es un alimento bien bueno para el deportista. ¿Es tu película favorita? Película favorita.
no soy muy cinéfilo. Pero debes tener alguna. Sí, tengo algunas favoritas. Yo diría, pero sí, a mí me gusta mucho una que se llama Definitivamente Tal Vez. ¿Qué va? Me gusta. Es la historia de una niña y su papá que hacen un juego donde él le cuenta como toda su historia romántica de toda su vida. Así, de todas ¿Eso no es el que es un chef? No. Olvídalo. No, es como un publicista, me parece. ¿O no? No sé, es como un publicista. Y le cuenta todas las parejas que ha tenido. Y la niña tiene que adivinar quién es su mamá en toda esa historia. Entonces es muy divertido porque como que la niña va deduciendo así como, mira, la polola del 90 y tanto, esa es Me mi tinca mamá. que la he visto. Sí, es una película como muy famosa. Y es como, no sé si de la época de los 2000 quizás. A ver, ¿a quién revivirías? ¿A quién reiría? Oh, qué difícil pregunta. Si fuera por la bici, así como que el primero el que pensé es Marco Pantani. Ya. El primero. Así, como que, pudiendo haber elegido a cualquier, no sé, alguien que haya salvado el mundo, algo así. No, pensé en Marco Pantani al tiro. Ya. ¿A dónde te gustaría viajar? Hubo tantos lugares, pero sí me gustaría hacer un cicloviaje a cruzar Kazajistán, por ahí Mongolia, o cruzar a China por Kazajistán. Es algo que Mira. me gustaría. ¿Pero lo viste en algún lado? Es una ruta que ¿Se hace en bici? Que se hace en bici. Muchos cicloviajeros lo hacen para acceder a China sin pasar por Rusia o sin pasar por Rusia a Mongolia. Entonces puedes pasar por el Mediterráneo y vas a Kazajistán y ahí cruzas directo a la parte de China. Mira. Que es como una parte donde muy distinta al chino que uno conoce. Yo conozco harto China porque estuve allá, trabajé con mucha gente, entonces también tengo como esos intereses así como de, porque es muy grande, es inimaginable. Y es una parte donde es como medio ruso, medio Casablanca, porque es una zona vitivinícola, como que tiene esos aspectos. El picante más picante creo que es de esa zona. Un libro que se llama Vagabundo, una vuelta al mundo en bici, que me acuerdo que me lo fui leyendo en un viaje a China que tuve, y justo el avión estaba pasando por arriba de todos los lugares donde fue el cicloviaje, y ahí también como que me rayé un poquito. Pero sí, Ya. ahí como que claro, fueron más detalles de la ruta. Pero qué bien. A ver, ¿has visto algún marciano? Mira, ¿sabéis qué? En Vía Alemana teníamos una vista que daba al Cerro La Campana. Y siempre teníamos ese rollo de ver luces que se movían, porque se veía mucha nitidez allá. No había mucha contaminación lumínica y todo. Entonces siempre veíamos esto, no sé si le llaman Foo Fighters o algo así, pero eran como luces que tenían comportamiento errático y nunca entendíamos qué significaba. Claro, y decíamos, no, sí, claro, es una nave espacial. Era claro, cuando uno no conoce, no tenés No tienes, claro. Podía apoyarte en esas cosas. Prueba tu suerte. Vamos a probar. Ya, 1 o 4. No, 1 o 5. No, Tú dijiste 4. El día ha sido un día difícil. Ya. A ver, música. Wow. No soy melómano, para nada. Pero 3 artistas que escuches mucho. Sé que te encantan los de Smith. Sí, el Morrissey ya decepcionó de nuevo. Bueno, Ya. no sé en qué fecha se va a transmitir esto, pero justo hace poco Sí, canceló el confirmaron que weón. nuevamente canceló el gira. Siempre lo hace, weón. Igual no iba a ir. Voy a poner afuera a escuchar. Igual no iba a ir. Pero sí me gusta Morrissey. En algún momento, claro, en este programa de reproducción de música me apareció como que era lo que más escuchaba. Me ha parecido muchas cosas, ¿eh? Así como que estos resúmenes son bien diversos. Yo me gusta también The Smashing Pumpkins. ¿Ellos vinieron este año Sí, o vinieron el año? el primavera, Fama. sí. Muy arrepentido de no haber ido, pero ya fue. Igual me ahorré plata. He estado también escuchando últimamente, no sé, harto un grupo argentino que se llama Bestia Bebé, que estuvieron acá, no lo pude ver, es muy bueno. El Santiago Motorizado, de Quien Mata a un Policía Motorizado. Eso sí. ¿Sí? Es el mismo estilo, son como todos
medio familia. Y Yo a raíz de ellos conocí a Banda Los Chinos. No sé si los también, cachas. sí, Oigan, también son escucho. buenísimos. Me gusta mucho esa canción, esa Departamento. Sí, vámonos Como que- de viaje. Como que todo ese aleatorio de playlist está ahí rondando. Las ligas menores me gustan mucho, también Tigre Uli. Y todo, es que al final son todos parecidos. En algún momento fui muy fan de Lucibel. Tengo todavía un recuerdo de un parche de una batería firmado. Que está en la Cacha. casa de mi mamá guardado. ¿De qué otra? Y cuando era adolescente me gustaba mucho Sepultura, La wea Korn, pesada. ¿cachai? Deftones, Slipknot. Como cuando, no sé si nadie escuchaba ahí, pero éramos muy pocos los que escuchábamos ahí esa música. Sí. Quizás no, o era parte de la generación, porque Sí, ¿no? esa como música nació como para esa generación. Teníamos las zapatillas de Jonathan Davis, toda la... Era como el boom del new metal igual. Es que eso Sí, eso po. pasaba, pues era como, y yo me acuerdo que hay como quizás nada que ver, pero era como que estaba toda esta corriente de Korn, Deftones, por decirlo, como los más famosos, y después empezaron a hacer como otro grupo, y sale Linkin Park. Ujú. Después, así como Sí. ya, la buena copiones comerciales, y nosotros éramos como que habían niños del colegio que les gustaba Linkin Park, que eran más chicos, y decían, no cachan nada, decían. Pero ¿Jugabas algún videojuego no, de cabro chico? no, era súper Ciclista. pantalla, por eso te digo, yo estaba, pero sí jugaba Atari, al Pong, ¿cachai? Y a todos los juegos que tenía, que no me acuerdo tantos, porque tenía un amigo que tenía el Atari. Y íbamos Ya. así como que nos cansábamos de jugar en la calle, y íbamos a la casa a jugar Atari. Y mis primos, tengo dos primos de la misma edad, eran locos por los videojuegos. Y ellos, mis tíos, les compraban la última consola siempre. Entonces, yo ves que iba allá, era como que jugábamos en la Claro. calle, y después era la sesión indoor. O sea, como que ahí te Y actualizaba. ahí jugaba jugué creo que con los primeros Nintendo 64, así, sin cachar nada, porque en realidad yo Claro, no tenía. no era como bueno para los juegos. Fuimos a un lugar de arcade que se llamaba La Ratonera. Y era un subterráneo así, muy Puro ñoño. muy ordinario así, y estaba La Ratonera abajo, que tenía unos juegos que valían 10 pesos, me tenía una moneda de 10 Cacha. pesos, y creo que había un juego que se llamaba Capitán Commander, algo así, Captain Commander, que es famoso, y ese valía 10 pesos, y el juego primicia era el Mortal Kombat 3. Y en ese sí que me volví muy bueno para jugar Mortal Kombat 3. O sea, Cacha. en eso sí soy bueno. Jugué en ese que me volví muy bueno, y en Killer Instinct. Ya no me acuerdo tanto en movimiento, pero de repente juego con la Amanda así en los juegos de Ana, vamos a jugar Mortal Kombat y hacemos su fatality y ahí su movimiento. Esta pregunta es importante. ¿Puede ser un dadito primero? Sí, A obvio. ver si sale el chocolate. Oh, ya agarra el chocolate y ya. Sácate el No, clavo. pero está la regla del podcast. Ya, Ya, pero sí. A ver. Pregunta importante. ¿cómo lo hacemos? ¿Tangananica o tanganana? No, tan gananica. Todo el rato. Porque No, nadie es tanganana, No, güey. porque el otro weón es copión, pues yo ya era contra. Weón. Sí, esa es la realidad de esos hermanos. Ah, güey. El original y el otro solo le lleva la contra. Weón. No puede Y- ser. Y no es original tampoco. ¿Por qué No no? propone otra cosa. No, no puede ser. Malo. ¿Plantas o cactus? Nunca he tenido cactus. Solo puedo decir plantas porque no he tenido cactus. Ya, muy bien. ¿Pizza o papas fritas? Pizza todo el rato. Ya. ¿Hijos o mascotas? Hoy tengo ambos. No son comparables. Ujú. No son comparables. Y ahora que tengo dos gatitos hace 2 años, se cumplieron 2 años hace poco, que también era como algo muy inesperado. Y ha sido... El Pancho y el Ren. El Pancho y el Ringo, sí. Ha sido una experiencia que pensé que iba a ser más difícil, pero porque uno dice, 2 gatos, no, me voy a embarrar la casa, como que... No. Pero es que tus gatos son... Weón, son brillantes los Se weones. portan muy bien, entonces como que también uno dice como que, oye, he tenido suerte, pero también uno les va transmitiendo una vibra a las mascotas. Es que yo creo que tus gatos igual son ingenieros, así como el que... Ringo, no, el Ringo es ingeniero, sí. El Ringo, yo, para explicar un poco, para ejemplificar, él tiene un alimentador automático, y el Ringo descubrió que yo movía un botón
y sacaba la tapa. Y él con su garra como que se miró, y yo lo digo porque es muy observador, y él observaba cómo la garra, cómo meter la garra y atacar sacar el botón. Y estaba tratando de abrir la tapa sacando el botón. Son muy diferentes. El Ringo es muy ingeniero, quiere hacer ingeniería inversa. Yo creo que son como Pinky y Cerebro. Tal cual. Y el Pancho viene, es como que, ya, yo te voy a ayudar, y va y muerde la tapa. A lo bruto. Y el otro va y muerde la tapa y a voltear todo. Así, el otro haciendo todo metódicamente y no, mamá, la práctica, el toque. Son así. Pero es bacán, pues, eso es lo que lo hace divertido. Sí, son tranquilos, son juguetones, cariñosos. El Pancho muy extrovertido. Bueno, lo viste cuando dice celebración de cumpleaños, que estuvo ahí con todos. Sí. Era como el centro. A mí nunca se me olvida el video, todavía lo tengo. Es un video de sus gatos cepillándose los dientes, weón. Porque te ven a ti, así, lo ven a él cepillándose los dientes y ellos quieren cepillarse los dientes. Fue una weá impresionante. Para pasarle ahí, y se ponen así como, ay, yo también quiero. Son súper chistosos. No les gusta, pero como yo estoy haciendo, yo también lo quiero hacer. Es que son demasiado igualados. Sí. Esa es la cuestión. Yo tengo a la Amanda, que es adolescente. Entonces, como que yo diría que a veces las mascotas compensan de repente etapas de la vida. porque cuando son chiquititos los hijos son una maravilla. Así como que uno los va educando, moldeando un poco, si bien van formando su personalidad. Pero ya después, cuando empiezan a volverse más independientes, empieza esta como distancia. Y uno como a conocerse de nuevo, así como. Totalmente, porque tú tenés que volver a conocer el trato, el tacto con el que hablas. A mí me cuesta mucho porque si bien somos como muy parecidos con la Amanda, pero claro, igual hay mucha más distancia. O sea, cuando era más pequeñita hacíamos todo juntos, hacíamos muchas cosas, que ella como apañaba en todo, ya no, ella quería ahora hacer sus cosas. Así que por eso la pregunta es como que no es comparable. Son distintos. O sea, a mí cuando me viene la gente y me dice, no, es que yo no tengo hijos, tengo mascotas. No, son distintas. Son cosas súper distintas. Uno, por más que tiene una mascota, es un compañera que tiene una estancia mucho más breve en la vida de uno. Sí. Y eso como que no es comparable con... Igual encuentro súper genial que si la persona tiene la capacidad de aceptar que no quiere o no le gustan, o por último que sabe que tiene una vida un poco inestable, decidir tener una mascota a cambio de no tener un hijo, estupendo. O sea, vamos a cerrar un poco porque ya tenemos una hora. Así que vamos a cerrar un poco como nuestros momentos, así. Como la vez que te conocí. Ya. Que te escribí y te dije, oye, ¿me podías ayudar? Vamos a salir en bici, y me dijiste, no, ¿quién chucha eres tú? Claro. ¿Está bien? Sí, generalmente digo eso. Sí. Y después creo que posteé que necesitaba ayuda con una bici porque le pasaba algo. Y tú me dijiste, ya, yo te ayudo, pero nunca me dijiste que eras mecánico. No, nunca. No estaría presumiendo eso. No, pero está bien, po. El fin de semana que anduve en el cajón del Maipo, también iba una chica con el pololo, y la chica llevaba los cierres Quick Release, los bloqueos de las ruedas, abiertos. Ya se le podía salir ambas ruedas. Y yo voy así como le digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer una observación que no me pediste, pero por seguridad, así como que se te van a salir las ruedas, así como alta probabilidad que se te salgan las ruedas. ¿te diste cuenta de esa wea? De las bici yo así, las veo y le hago diagnóstico así el escáner. Brígido. Y el chico habla. No, es que lo apretamos así por seguridad. Y yo así como, loco, esto es... No está apretado. Lo más inseguro que puedes hacer. Entonces, claro, le arreglé la cuestión y le expliqué, mira, acá dice open, acá dice close. Y le ayudé así como sin que me lo pidiera. Pero no podía... Ella no tenía idea de quién eres tú. Y exacto, o sea, yo jamás les dije ni mi nombre ni nada. Era como que, amigo, te voy a ayudar porque lo necesitas. Y me pasa eso, de que soy muy poco presumido de repente con las cosas. Me pasó de repente en escuelas de mountain bike, era como que, oye, pero tú a quién le has ganado, me dijeron alguna vez. Y era como que... no cacháis nada. Que te diga, así como que para sacar el Benjamín así como pero claro, o sea, es parte como de lo que yo digo, o sea, hay que ser humilde nomás, y cuando se dé el momento, ahí tú cuentas, explicas todo. Y sabes qué, yo creo que uno llega a una etapa en la vida donde uno dice, hay batallas que ya no quiero luchar,
Ah, no, pero es que Es mismo, como... la gente ya era. quiere escuchar lo que Ujú. ellos quieren escuchar, ¿no? Tú Eso. le podés contar muchas cosas, justificar, bla, 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 pero no, o sea... Ya, bueno, volviendo. Después fuimos a el cerro y me llevaste allá a las escaleras esas. Pero eso pasó Mucho después. Mucho tiempo después, pues. Es mucho tiempo después. Pero esa es porque la salida que yo me acuerdo que más sufrí. Ahí te enseñé a saltar, ¿no? No, mentira, fuimos al Cóndor. No, Hicimos pues, el Cóndor. Sí. Pero eso fue antes de la... Antes del... Sí, pues. Bueno, sí, por la ruta del Cóndor, que a mí me gusta mucho esa vuelta. Ah, yo sufrí caleta. Y es una ruta muy sufrida, porque es una ruta muy sufrida Ah, ya. de ida. Justo habíamos ido con mi amigo El Rorro. El Rorro. Grande Rorro, si ves esto, saludos. Saludos, Lalito. Que me chuteó 5 años de esa salida. Muy chistoso, voy a pasar muchas cosas. Pero lo mismo hace con mi primer farallones. También. Lo estiró. Fue menos, pero claro, o sea, en la ruta del Cóndor fue chistoso porque era como que pasó, como dicen, mucha agua debajo del puente. Sí. Entonces Lolo, cuando yo lo invité al principio, estaba en su mejor momento y terminó yendo en su peor momento físico. Entonces estuvo dura la subida, porque es medio día subiendo, medio día bajando. Y ahí yo me acuerdo de ti, que me daban ganas de pegarte un chachazo. Sí, sí. Porque bajaba y descontrolada, y hasta el momento que te vi que te caíste, y además allá había una piedra que casi te golpea la cabeza, Sí. fue como que... Mamá, perdón. Despacio, por favor, si puedes bajar despacio. Y tú, no, es que no frena la bici. Yo, no es que no frena la bici, que va a ir muy rápido. Y yo ahí te dije, no me adelantes. Así como te vas sí. Y ahí bajamos tranqui. Sí. Y ahí no te volviste a caer nunca más. Sí. De hecho, cayó unas espinas y tú me estabas sacando las espinas de la pierna, weón. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Entonces, ahí no te caíste nunca más. Y ahí pasa el episodio de esa vez que nos encontramos. Sí, con el cabro que se partió el brazo. Rajado y se cayó, se hizo un hoyo en la cabeza. Y mi compadre, evacuación. mi compadre hizo una puta camilla con 2 bicicletas porque él llevaba no sé cuántos metros de cuerda y amarraste las 2 bicis. Primero enderezaste la rueda que estaba hecha vuelta mierda, la enderezaste y amarraste las 2 bicis, hiciste una camilla y ahí como que íbamos a empar a bajar al cabro. Era el momento de... Fue impresionante esa wea. De actuar, o sea, yo había hecho, me había desempeñado cuando estuve allá en las Torres y habíamos hecho cursos de rescate, y venía con todo ese cuidado de salida que íbamos a la montaña siempre con equipo, y siempre andaba con la cuerda para hacer cosas, lo que fuese, y nada, pues lo encontramos con eso. Les presentamos a Jaco. Es muy bonito. Es muy cariñoso. ¿A dónde? Sí, Este es el malo. Conmigo ha sido cariñoso. Bueno, estábamos en... El Cóndor. Encontramos al cabro, yo siempre preparado para la emergencia. Para la guerra. Como casi para la guerra, siempre con mi botiquín de rescate. Y se dio esa situación que nosotros veníamos cerrando el grupo, éramos lo último, y nos encontramos con este cabro que estaba mal herido. Así que ahí, bueno, un par de palos, entre las 2 bicis se armó una camilla para poder bajarlo, que esa era la parte compleja porque estábamos muy en la montaña. Y después se dio aviso a un lugareño que subió con una camioneta y en paralelo había subido un helicóptero, güey. El helicóptero no sabía dónde sacarlo, entonces había que llevarlo a un lugar para que lo pudieran subir al helicóptero. Entonces ahí pero igual fue bacán cuando llegó el helicóptero porque así como que los árboles se abrieron, fue una cuestión demasiado loca. El viento increíble. Y yo después al helicóptero le hice las señas porque yo después bajé con el helicóptero, entonces el helicóptero me iba siguiendo a mí para llegar al lugar donde lo iban a subir. Fue emocionante porque ahí yo me di la libertad de bajar rápido, porque con ustedes iba así como ay, sí. súper lento, pero ahí bajé rápido, así como a mí me gusta bajar. Me pasa eso, de repente ando con gente. Claro, te limita un poco. Ando acompañando. Pero claro, y pasó eso, y después, claro, se evacuaron al chico,
Y nosotros nos quedamos en el cerro. No, llegamos Llegamos a las tardísimo. 11 de la noche. Llegamos tardísimo a la ermita, weón. Fue una weá. Muy. Yo siempre te voy a pedir disculpas por el jugo que di ese día. Di demasiado jugo. Lo tengo que admitir. Así que, No, pero no, otro no fue, dodito. no fue mayor a la cantidad de gente que pasaba por el accidente y decía, ay, hay que hacer no sé qué. Sí, cosa. bueno. Oye, loco, ¿vas a opinar o vas a actuar? Y recuerdo que esa fue la primera vez que te vi enojado. Sí, estaba enojado. Que te vi enojado y yo dije, Estaba mierda, se enojó. Estaba poniendo orden a la Sí, situación, o- porque en realidad yo siempre recuerdo una ilustración que hay de rescatistas. Y es como que el encarme salen como unos rescatistas, hace una fila de rescatistas yendo al accidente, y así como el médico, el guía, Sí, con la va. cuerda, y Todo. al final está el abofeteador de estúpidos. Que es muy importante. Porque cuando ocurre un accidente son todos expertos, y es como Sí. que en realidad todos expertos, pero es como cuando uno hace un asado y llegan toda la parrilla a opinar de cómo se hace el asado. Sí, pero en nadie realidad está ahí. sabe hacer el Ujú, asado. exactamente. Entonces en un accidente pasa lo mismo, y en un accidente la situación es un poquito más Complejo, límite, sí. más límite, entonces hay que actuar muy rápido. Esa fue nuestra ruta, po, nuestra ruta del Cóndor. No hemos vuelto a hacer ruta del Cóndor. Sí. ¡Yes! ¡Bien! Chocolatito. Ya he sacado dos, weón, para que te saqué el clavo. Me gusta. ¿Son distintos? Sí, por si acaso. Sí, este era azulito que me gusta. A ver, la otra fue cuando fuimos al Carbón, ¿Qué que te subí pasó? con la MTV al hombro, todas las escaleras que hay ahí. Bueno, cuando lo hicimos no habían escaleras. Cuando era rústico. Cuando era rústico y yo decía, ¿por qué vine yo para acá? Pero después me gustó mucho y de hecho la volví a hacer no sé cuántas O sea, veces. es que ahí te mostré un poquito lo que era hacer mountain bike. Sí, y, Medio grave, pero en realidad no era muy mountain bike, pero y, sí. y era un, ¿cómo se llama esto? Un El salto. no sé, era un lomito de tierra así súper weón, que yo te decía, es que no puedo subir la weá, y llegaba arriba y me dejaba de pedalear, y tú, ¡oh! Pero no pares de pedalear, ¿por qué paras de pedalear? Yo, ¡ah! Pero así son. ¿Cómo- así, cómo? así se aprende. Como que me sentía mal de no cumplir tus expectativas, weón. Era No, pero igual Pero te, bueno. te elevaste. un Con centímetro. 5 centímetros, pero Pero la rueda de adelante. Hay una foto donde sale la rueda de adelante, así. Y la rueda de la atrás. trasera así. Creo que hay una un poquito más. Pero sí. Pero yo me sentí como que iba en el cerro abajo, Pero ¿cachai? si eso pasa, que cuando uno. Es anecdótico, porque uno se despega del piso y como que uno no dimensiona. No, Que obviamente. aparte que igual vas rápido y todo, así Ujú. que. Sí, hay que aprender a hacer esas cosas. Pero- es parte de la vida. Pero tengo que decir que me ayudó muchísimo en pandemia salir e irme al cerro sola y darme muchos porrazos, pero aprendí harto a dominar las curvas, ¿cachai? Así como a bajar un poquito más rápido. Y ahora salto más. Hay que verlo. Ahora son 5 atrás. En la rueda de atrás. No tanto tampoco, pero son 5 atrás. ¿Quieres probar de nuevo? Veamos qué sale. Bien. Sí. Ahora sí. Ahora lo pusiste de tu suerte. Ah, bueno. Yo he ido a 3. Mi primer farallón. 3. ¿O 2? Aquí tengo. A uno, digo. Mira. ¿Cómo que a 1? Sí, tengo tus cositas. A ese fuiste a la pura partida. Mentira. No te vi más. No, ese Pero sí- llegué arriba. No sé si acompañaste ahí de la mitad para arriba. Este fue el que llevé a Leo. Y te falta. Este fue el que llevé a Leo. Que Sí. Leo se murió en la ermita. Sí, ahí se perdió. Después nada, señales de vida. Y te falta el de 2025. Ujú, que Porque no, no he ido. no has querido darme la medalla. No, es que no he hecho el social right. Sí, hay que merecer esa subida. Bueno, pucha, estuve cortando papelito y toda la cuestión y... No, sí, fue este año mi primer Farillones, que es el evento, digamos, emblemático de subir a Farillones ¿De dónde nace? por primera vez. No, nace de una salida como improvisada que iba a hacer con el Lolo, para que él subiera por primera vez a Farillones. Entonces,
Con De hecho, amigos. creo que yo tampoco había ido. Había hecho como de la mitad para arriba, así como lo había hecho por tramo. Y yo le digo, oye Lolo, pero ¿por qué no vamos? Pues si esa es nuestra primera subida. Y a mí, como te digo, se me ocurren muchas cosas. Digo, oye, ¿y por qué no invitamos más gente para que todos Para que te vamos apañen. por primera vez, Ujú. vamos todos en la misma onda? Y así nace, pues entonces... Y no estoy seguro de que yo organizo esto para ir con el Lolo, así va, y el Lolo, no me acuerdo si fue, parece que no fue la primera vez. Más encima, más El encima. ícono, pero igual después lo logró, después un par de años después logró llegar arriba y es súper emocionante. Pero ¿cuántos van? Van como 5. ¿5 qué? Eventos van 2022, hicimos uno en agosto, octubre, 2023, 2024 y 2025. ¿Viste? Van 5 años, o sea 5 eventos, porque Ujú. un año hicimos 2. Y es loco porque como que No, ya te hiciste ahora leyenda, se güey. convierte en un clásico. ¿Sí? Entonces como que la gente empieza a acercarse mayo, junio y empieza Sí, a decir, "Oye, sí. lo va a hacer. Y yo así como que, qué paja, así como que preparar todo lo que es, porque la preparación al ser algo muy Masivo. es masivo, pero a la vez la organización es todo muy artesanal, entonces es harta pega y este año en particular que yo puse, como dije ya, en vez de poner donaciones, que es como que es la incertidumbre de cuánta plata vaya a tener para hacer cosas, entonces dije, voy a poner una cuota chica para dar recuerdos para todos, poner cositas para que coman, y finalmente este año que pasó eso salió súper bonito. Sí, lo que siempre tememos es que el clima nos juegue en contra, pero es la gracia de hacerlo en invierno, porque la gente que, en este caso, La motiva la nieve. los que sobrepasan, llegar a la nieve en bici Ujú. es, pero absolutamente Motivador. una experiencia muy enriquecedora. Pensé que iba a decir como Enrique Iglesias. Como religiosa. Sí, Lo sí. pensé, pero no todos comulgan. Entonces, Ya. es muy enriquecedora porque finalmente cuando uno llega a un hito, que no es lo mismo como ir a hacer una vuelta, vamos a Laguna Culea, volvemos. Ujú. No, es exigido. Como que en cambio Farellón es dolor todo el Ujú. rato, te va desafiando mentalmente porque se puede hacer, pero tenés que estar muy concentrado en que tienes que llegar. Ujú. Y también igual tiene un límite de hora por el tema de las bajas. del día, de la baja. Pero claro, entonces uno al llegar arriba, después de tanto esfuerzo, dices, hey, llegué acá por mis propios medios, así como que con mis piernas. Te sientes Nadie me invencible. ayudó, porque nadie te puede ayudar. Te sientes invencible. Entonces es una sensación, exacto, de que te sientes muy invencible y aparte que estás en la cima de la montaña casi. Ujú. donde En la tienes punta una del cerro. vista así como que decís, wow, como que es algo de mucha introspección, de mucha emoción. Yo siempre que llego y todavía falta gente por llegar, les veo las caras y están así como yo. Y Gente que llora. Y es del sufrimiento neto, así de Dios mío, acabo de subir las 3 suegras, la curva 21. Claro, son muchas emociones. Les cambia la cara al toque. Son muchas emociones que uno vive en el trayecto. Ujú. Demasiadas emociones que uno parte motivado, como medio ansioso, Sí. de repente te Apurado. topas con una muralla, y yo creo que es parte de un poco de la vida, así como que vamos y se pone, y decir, no, ya vamos a llegar, y se pone más duro después, Sí, bueno. y después si no, si ya viene más tranqui, no, se pone más duro. Y uno Hermano, va subiendo. Y uno pasa hierba loca y decir, no, ya pasaste la curva 14-15, que es una zona Sí. interminable. Y después vienen las 3 suegras, como ya pasaste la mitad, 3 suegras son las 17, 18, 19, 20, 21. Ese tramo que te destruye, Sí. te destruye la moral. Sí. Entonces yo me acuerdo que hay una chica amiga que llegó a la curva 21, yo le había prestado unos lentes, me acuerdo, y llegó echando garabatos diciendo, yo no sé por qué vine a esto, cómo hacen ese camino de esa manera, no, yo ya no quiero más esto. Y yo así como que le digo, oye, recupérate Cállate. Recupérate de esto, porque estuvo muy duro. Llegó
al kiosco, tómate una Coca-Cola, una empanadita, así como que, y después toma decisiones. No renuncia ahora. Y es lo mismo que le digo a todos, porque muchos se sienten mal en el instantáneo y se devuelven, después 15 minutos después dicen, oh, igual podría haber subido más. Sí. Estás más cerca de eso que de tu casa. Exacto, entonces son muchas emociones que va viviendo la gente, como que van, se recuperan, van, y al final es como una descarga emocional. Y llegáis arriba, triunfo. Y es terapia. Baja. Y claro, y volvemos ahí. Es terapia. Es terapéutico. Ya. Nos van a funar, güey. No, pero es que sí. Pero es que sí, po. Es parte de la vida del pedalero. O sea, el pedalero va a sufrir y le gusta el sufrimiento. Bueno, yo una vez o muchas veces te lo he dicho, pero te felicito por tu evento, porque de verdad que te esmeras en que las cosas queden bien. De hecho, yo me piteé unas hojitas este año, las corté mal y bueno, a mi compadre le temblaba el ojo, pero yo traté de arreglarlo. No me dejaron, pero bueno. Y te esmeras mucho en que todo quede bien, prolijo, y eso tiene mucho mérito, sobre todo porque los años pasados tú no pedías colaboración, lo hacías de tu bolsillo. Claro, eran donaciones, igual alcanzaba para comprar los papeles, así comprar plátano. Pero hoy en la mayoría hacen eventos y son pagos, pues. Sí, entonces mega producciones. Entonces yo soy súper exigente con esas cosas, y sobre todo como que en realidad, claro, como tú decís, como que puta, tenía que cortar ahí, tenía que hacer una cosa y lo hizo mal. Lo siento. Y es porque, claro, como que estaba todo justo. Sí, no habían doble cosas. Entonces, todo estaba justo. Entonces, lo siento. Tiene que ser lo siento. Todo. Bueno, pero esos son los riesgos de repente de tener todo justo. ¿Sí? Como que si sale algo mal hay que buscar la forma de repararlo. Pero este año hubo harta gente que ayudó, que fue muy bonito. Teníamos como recursos para hacer, ¿cachai? O sea, para que la gente estuviera ahí colaborando, como que hoy tienen hambre, unos completitos. Sí, fue como de médico, así una guardia saliendo la otra, así, el turno. Sí, porque algunos podían la mañana, la tarde, un rato, y todo servía, todo era aporte. Sí. Entonces, y al final decantó en que el evento, por primera vez, salió muy social, muy bonito, porque claro, hubieron más paradas, pero claro, no logramos llegar arriba porque el clima se nos cerró. Uno llegó arriba, después otros pocos llegaron casi arriba y ahí los carabineros empezó a hacer un barrido hacia abajo. Otros en Yerba Loca se arrepintieron, así como que encontraron la excusa perfecta, y los que quisieron ir un poco más arriba, porque se podía ir a la curva 21 todavía, o a la 17, que era donde había nieve. Todos esos aprovecharon de ir a sacarse la foto en la nieve, tenían que subir 2 curvas. Claro. Pero el resto como que dijo, ay no, qué pena, nos quedamos. Pero en Yerba Loca había cafecito, había pancito, había de todo. Pero igual, ¿habían llegado antes a Yerba Loca o era su primera vez? No, de todo, había un mix. Ah, ya. Había un mix, había gente. Porque igual para los que por primera vez, igual es un logro. De hecho, gente que llegó a Corral Quemado no había pasado la Shell. Entonces, no, bacán. Por eso siempre felicidades. El objetivo siempre es que suban más arriba de lo que han llegado. Listo, ya están pagados. Se merecen todo eso. La celebración. Ya, pero volviendo. Te felicito. Siempre. Siempre te he felicitado. Tú sabes que yo te admiro mucho. Y te quiero. Así que gracias por haber venido, por haber estado. Yo quería que estuvieras, que fueras mi primer capítulo con alguien. Sí, esperemos que empiece a rotar el podcast, que se suscriban. Eso es súper importante. Dale like y suscríbanse. No, el típico mensaje, dale like al Jardín de la Vieja Sonia. La Vieja Sonia. Dale like, suscríbete, porque va a ir pasando más gente, se va a ir profesionalizando. Este va a ser como de los primeros capítulos largos, quizás, que donde no hablas sola. Sí. Se siente súper raro hablar sola. Y dejen los comentarios, pregunten cosas. Por favor, no me insulten ni me digan garabatos, porque los voy a borrar. Yo voy a estar ahí también, si tienen preguntas así trianguladas, sí, vamos, yo les puedo responder desde mi cuenta. Y, eso. Bueno, hate siempre va a haber.
y a ti te gusta esa cuestión. Te gusta fomentar el hate, entonces... No me gusta fomentar el hate, me gusta decir lo que pienso, que es otra cosa. Pero eso es, hoy día el que dice es un sembrador de hate. Juan, si decir lo que piensas, eres funable, así de simple. Es súper normal en internet. Yo creo que uno tiene que tener ese cuidado de que no te afecte. Eso, tolerancia. Pero sí también hay que tener mucho cuidado cuando uno dice cosas que pueden herir al otro, sobre todo en internet, que es tan impersonal. Así que, bueno, sí, pueden hacer comentarios pesados, pero no tan pesados. No ofensivos. Lo único que yo voy a decir y lo voy a mantener siempre es: usen las putas luces fijas, weón. O sea, mierda. Hay muchas cosas que de consejo, quizás es como un consejo que no sé dónde preguntar. Luces fijas, adelante y atrás. Es súper importante, sobre todo la delantera. Sí, bueno. Ahora que viene los Vázquez, ni se imaginan cómo van a quedar los ojos. Luces fijas, por favor, porque la gente le hace mal. Apuntando al piso. Al camino, no a la cara del ciclista que viene al frente. Encima van al cerro, usan la luz parpadeante a la cara y es como, hermano, tampoco estáis viendo tu camino. Es como, la luz es para qué. En el cerro, ¿quién te va a llevar? ¿Quién te va a llevar? No te enojes. ¿No? Mira, hay mucha gente que se confunde, como que me enojo, pero yo hablo así, pero no estoy enojada. Cuando estoy enojada se me pone la cara roja. ¿Estoy un poco enojada? No estoy tan roja. Bueno, las luces, es importante, laven sus bicis, limpien sus bicis, no sean chanchos. Las bicis no se echan a perder cuando están limpias. Y eso yo lo he visto, que hay mucha gente que les veo las bicis y la frecuencia de fallas o de mantenimiento es muy distante respecto a la gente que mantiene su bici limpia, respecto a aquel que tiene la bici empastada en tierra y grasa. O sea, incluso los que la cuidan, las que la limpian más, gastan mucho menos, porque se les gasta menos la cadena, la transmisión, esas cosas. Y una cosa estética, o sea, ese chiste que muestran de mancharse con la cadena a la pierna, pésimo. ¿Y el calcetín? Peor, weón. No se tienen que manchar. Yo siempre digo así como que pasa el dedo y si se ve mojado pero no negro, está bien. Está difícil. Si se ve negro, ya está sucio. Estás pidiendo mucho. Estás pidiendo mucho. No, sí, productos hay millones. Si la uso 3 veces a la semana para ir a Lampa, es mucho. Y ahí la bici de transporte puede ser aceptable. Sí, eso también hay que ser semisucio. Sí, la bici de transporte se maltrata harto. Pero igual hay que hacerle más su cariño. Tiene que ser una bici más robusta. Como yo siempre digo, tienen que ojalá tener una bici de transporte para maltratarla y su bici para disfrutarlo. Sí. Y claro, yo me encuentro con gente que me dice, oye, pero tenés caleta de bici, así como digo, una para cada cosa. Y después cuando no todos podemos darnos ese lujo. Se van metiendo en el universo ciclista y van entendiendo que una bici de carretera no la podía usar para hacer mountain bike, que una bici plegable no la podía usar para ciertas cosas. Entonces como que ahí van entendiendo y van diciendo van entendiendo que las bicis son diferentes, porque la gente que no está en el universo de las bicis como que ve todo muy distante. Y es como que te ven llegar a la pega en bici y dicen, no, porque tú eres profesional. Sí. Es como, wow. Sí. Es como que no, Tour de Francia, así como... Me pasa ahora que para Lampa me he hecho 20 kilómetros. Entonces, igual llego para la cagada. Pero es porque es una ruta donde... Y es muy ajetreado. Bueno, sí, o sea, hay muchos autos. Entonces, y camiones. De hecho, los camiones son como los que me tratan más bacán. Y bueno, llego así para la cagada y los van así como... 20 kilómetros, weón. Esa weá es como que cruzaste Santiago. Y yo, bueno, en realidad sí, pero es como que, y después como que, y él llega el lunes y me dice, ay, ¿qué hiciste el fin de semana? Y yo, pucha, fui a Tiltil. ¿Qué? Y yo como, what the fuck? O sea, como yo... No, sí, claro, uno tiene muy normalizados los kilómetros. El común de la gente no pedalea, y pedalea y 5 kilómetros y ya es suficiente. Entonces, también hay que entender esa parte. O sea, como que decir, ay, pero ¿cómo no cacháis que no? O a veces forzarlo, a la gente que se está preparando para los Vázquez, por ejemplo,
también, como que tú decís, no, si es súper cerca, todo se puede hacer, tranqui, y en realidad hay gente que de repente no ha pedaleado más de 2 horas en la bici. Uh-huh. Y así es como yo veo en el camino, en las almohadas enrolladas con scotch. Ese es otro tema, el tema de los Vázquez. O sea, sí, yo creo que es muy extenso. Deberíamos hablar de los Vázquez. Yo llevo como cuánto le traen en me hicieron reportaje y ahí creo que calculé cuántas décadas lleva yendo a los Vázquez. Desde que era, antes que fuera ciclista. Pedalero. Era un pedalero motivado. Ya, pero sí, es un tema muy extenso. Sí, eso va a ser los Vázquez. Pero le vamos a dar tiempo limitado, yo creo. Ya. Sí, para que lo vean, para que se motiven. Ya, pero entonces tendría que ser como la otra semana. Tenemos hasta el 29 de noviembre. No. Para que la gente siga algún consejo. Es que ya yo creo que los que van a ver esto ya como que ya han ido muchas veces. Ah, no lo sabemos. Bueno, sí. Los de tu audiencia sí puede ser que... No lo sabemos. Sí. Sí, no sabemos en internet nada. Puta, yo tengo... Podemos llegar a cualquier parte. Tengo un amigo que trabaja... El Mati es contigo. Le he dicho, no sé cuántas veces, entrenemos para que vayas a los Vázquez porque nunca he ido, ¿cachai? Y entonces está como en la pera y la weá, pero cada fin de semana, no es que tengo carrete, no es que tengo no sé qué weá, no es que tengo... Y yo ya, pues entonces no vayáis, ¿cachai? Porque vaya... Pero es una persona normal. Te vaya a morir, pues Es weón. una persona normal. Sí, Yo pero... creo que lo difícil de los Vázquez es el sueño. Yo le dije eso. Le dije, mira, si tú llegas a hacer tiltil o llegas a hacer un tollo completo, de más que te podía hacer un Vázquez, el tema es que es de noche. Entonces, puede que te dé sueño mientras pedaleas. Entonces, puede ser también que te regreses en bus, quién sabe. Pero si no se entrena o no hay no sé si entrenamiento, pero si no hay ese fondo encima en el cuerpo, es como... la simulación. Ajá. La simulación, entonces es como para que la persona sufra, más que eso, más que disfrute. Así que bueno, bien. Yo creo que estamos bien hasta acá. Sí, hemos hablado de esta cosa. Por lo menos me salió el chocolate. ¿Quieres probar de nuevo la última? A ver si te sale el 1. No puede ser. Este no la había probado, mira. Los probé todos. Ah, no, me faltó. Sí, te faltó. El primero. Este lo recomiendan para andar en bici. Esos son los flippy, ¿no? Los tiburones, sí. Se están robando los tiburones. Y eso. Muchas gracias. Estamos agradecidos. Encantado de apoyar este canal. Sí, vamos a ver qué tal sale. Sí, yo espero que siga creciendo. Que espero ver este video en 5 años más monetizado. Así con hartos likes, hartos recomendaciones. Como un cafecito y un pancito. Y espero, claro, volver en un salón más de la fama. Eso, me imagino yo. Por eso, si este como siempre los primeros podcasts, incluso a veces los borran. Ensayo y error, sí. Los borran porque salen muy es que eso era lo que yo decía cuando estaba buscando ideas de cómo empezar. Era como, bueno, todos los podcasts no tienen el primer capítulo. Es como que los cagazos los borraron, así como que no existen. Y es como, fue igual. Bueno, esperemos que este no lo borren. No creo. Pero sí, pues esperamos vernos en un tiempo más, con más experiencias, con más historia. Sí. Espero que no con más tragedia, pero sí con más historias que contar. Claro que sí. Yeah. Así que, bueno, eso. Súper. Cuídense, mierda. Sí, anden con cuidado, actitud tranquila, no anden peleando en la calle. Eso. Adiós.